El Annals of Surgery dice en una de sus gráficas en las últimas semanas que los equipos quirúrgicos van a estar expuestos a estos al virus, y por lo tanto tenemos que estar seleccionando nuestro equipo de protección lo más efectivo posible contra los aerosoles. Y tenemos que pensar que cualquier persona puede estar contaminado por coronavirus a partir de este momento o a partir de ya. ¿Qué pasa si los equipos quirúrgicos se contaminan? Pues esto va a disminuir la atención necesaria y los equipos o las instituciones de salud pueden colapsar. El Colegio Americano de Cirujanos nos dice, y como lo dijo el doctor Samuel Ponce de León, este virus parece ser una máquina casi perfecta, un enemigo perfecto, en donde selecciona muy bien a la persona que va a debilitar, y a las personas con comorbilidades o con otras enfermedades las va a afectar con mayor frecuencia. Es importante la distancia social y el higiene de las manos en esta prevención, y el Colegio Americano de Cirujanos sugiere, como la mayoría de las instituciones, hacer pruebas a la mayor cantidad de personas posible. Se nos sugiere también crear zonas independientes tanto en la hospitalización como en el quirófano, unos COVID positivos y otro COVID negativo. Tarde o temprano existirán o tendremos a buscar hospitales COVID negativos y COVID positivos para ir separando a los pacientes y poder seguir atendiendo al resto de los pacientes que se siguen enfermando de otras cosas, y esto no todo es COVID. El equipo personal de protección personal tiene que ser utilizado para todos los pacientes sospechosos positivos, y sería ideal que si llevamos un paciente a cirugía, nuestro paciente estuviera muestreado antes de llevarlo a cirugía. Se han hecho muchas guías, todas SEIES, el Colegio Americano de Cirujanos, en Europa, todo el mundo ha hecho unas guías de cuidados y de manejo, pero estas guías pueden estar cambiando conforme evolucione nuestra comprensión de la enfermedad. Estas guías no suplantan un juicio clínico, y hay que estar pendiente del desarrollo de la enfermedad porque la información cambia muy rápidamente. En la Asociación de Cirugía General llevamos este blog, lo estamos tratando de actualizar tan frecuente como sea posible, ¿sí? Y nos permite interactuar con los cirujanos que asisten a este blog. Hicimos algunas recomendaciones por parte de la asociación. Una de ellas, la primera, y esto fue a finales de marzo, diferir todo procedimiento electivo y solamente realizar las cirugías que sean urgentes, evitar todo lo que no sea urgente. ¿Qué es cirugía electiva? Por definición del Colegio Americano de Cirujanos, es cualquier operación que pueda diferirse por 3 meses, y cualquier operación que un cirujano y un paciente sientan que se puede posponer por 3 meses. En realidad, electivo significa saber cuándo es el mejor, o elegir el mejor momento, el momento apropiado, y no significa que hay que elegir si la cirugía es necesaria o no es necesaria. En este momento, todo lo que sea electivo, ¿sí?, hay que posponerlo. También la endoscopía, ya mencionamos que puede ser un factor importante en la generación de aerosoles, y por lo tanto el endoscopista tiene que estar protegido con mascarilla, con careta, con protección ocular, para poder realizar las endoscopías, especialmente de tubo digestivo alto. Se canceló cualquier consulta externa, sin embargo seguimos viendo algunas urgencias, se siguen viendo los pacientes oncológicos, y cuando estamos en consulta, tanto el médico o el cirujano, igual que el paciente, debemos de llevar una mascarilla para protección tanto del paciente como de nosotros, aumentando además la distancia entre el paciente y los familiares. Para la cirugía de urgencia hay que considerar la contaminación de los instrumentos, la dispersión viral de los aerosoles durante todo el procedimiento de la vía aérea, sobre todo, independientemente de que si hagamos cirugía abierta o procedimientos laparoscópicos.
¿Cuándo vamos a encontrar pacientes con COVID dentro de nuestros quirófanos? Hay tres formas de presentarlos. Uno son estos pacientes que son ingresados para tratamiento COVID, que ya sabemos que tienen problemas de COVID positivo y que tarde o temprano van a ocasionar una isquemia generalizada en todo el cuerpo, y dentro de eso pueden ocasionar isquemia intestinal y perforación intestinal hasta en un 3.8%. Ocasionan ilio paralítico y el síndrome de Ogilvy, ocasionan problemas de circulación en las extremidades, ocasionan problemas dermatológicos, ocasionan incluso pancreatitis en el 1% de los casos. O número 2, pacientes ingresados con otras enfermedades que sean quirúrgicas, como una apendicitis o una colicitis aguda, y que tengamos que manejarlos, sobre todo las apendicitis, en una forma quirúrgica, y este paciente se nos pueda estar contaminando. Estos pacientes asintomáticos que desarrollan fiebre o síntomas respiratorios después de una cirugía que aparentemente no está relacionada y que desarrollan el COVID, ya sea que porque sean portadores del COVID desde antes de que entraran al hospital o se contaminan directamente en el hospital, estos vienen a ser un problema. En China se reportaron, dentro de los primeros pacientes que llegaron a China, 34 pacientes que fueron operados en cirugía electiva durante el periodo de incubación y presentaron fiebre y síntomas respiratorios después de su cirugía, operados de cualquier otra cosa, cirugía electiva. Y el 44% de ellos ingresó a la terapia intensiva con una mortalidad elevada del 20.5%. Y sí, dependiendo del tipo de trauma quirúrgico que se les estaba presentando, o sea, dependiendo del tamaño de la cirugía, tuvo mucho que ver para que tuvieran mayor o menor respuesta. ¿Qué es apropiado cuando vamos a entrar al quirófano y no sabemos si tienes COVID positivo? Prácticamente ahora para entrar al quirófano hay que entrar con un equipo de protección personal, especialmente en el momento de la intubación y extubación. Por lo tanto, para todos los anestesiólogos, las mascarillas N95 son indispensables. Nadie puede estar entrando y saliendo al quirófano en el momento que estamos por comenzar la cirugía y durante la cirugía. Para todos los procedimientos de difusión aumentada de aerosoles hay que utilizar el equipo de protección personal, sobre todo si vamos a operar intestino o cirugía torácica. Actualmente, y tenemos que empezar a utilizar esto que se llama equipo de evacuación de humo, tanto para cirugía laparoscópica y abierta, ahorita vamos a hablar de ello. Y lo que es muy importante es que en este momento todo paciente que entra a quirófano puede tener COVID-19 positivo mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, ¿qué es apropiado en un paciente COVID positivo para que vamos a llevar a quirófano? Todo lo demás, más pensar en que el paciente COVID positivo tiene que ir a una sala de presión negativa o cuando menos neutra. En nuestros hospitales estamos buscando que la presión sea negativa. Es muy frecuente que los quirófanos tengan presión positiva, que sacan el aire y que eso evitaba que hubiera infecciones postoperatorias. Para este tipo de virus, lo que es necesario es la presión negativa. Esto es para disminuir el riesgo de transmisión. Obviamente todos tienen que utilizar el equipo de protección personal, incluyendo la mascarilla, y habrá que insistir dentro de nuestros quirófanos para que tarde o temprano tengamos este equipo de evacuación de humo en cirugía laparoscópica abierta o cualquier procedimiento quirúrgico que estemos haciendo. Este equipo de protección personal vamos a asignamos un tema específico para esto y hay que hacer un checklist. El día de ayer salieron estas recomendaciones de la Sociedad Americana de Procesos Infecciosos, en donde se recomiendan con una certeza fuerte, la evidencia fuerte, que hay que utilizar las mascarillas N95 o N99.
También recomiendan las pruebas de laboratorio in vitro, y esto es importante hacerlo. Y sugieren que estas mascarillas y estos respiradores se puedan reutilizar en un máximo de 3 a 5 veces consecutivas antes de que pierdan su efecto y que se vuelvan inseguras. En el número 6, ya sabemos que dentro de la sala de quirófanos debe existir la menor cantidad de personas posibles, estrictamente los que van a ser necesarios para una operación. Todos deberían de usar equipo de protección personal y visual, especialmente en el proceso de intubación y extubación del paciente. Es importante que las unidades de electrocirugía se establezcan en la configuración más baja posible, minimizando su uso tanto de electrocirugía como ultrasónico. Cuando se ocupa en un paciente COVID-19, todo el material tiene que ser separado y limpiado por aparte, todo el equipo quirúrgico. Existe una alta posibilidad de mayor dispersión de aerosoles, producción de aerosoles específicamente en procesos laparoscópicos y cuando se hace anestesia general por la misma intubación. Sin embargo, no hay una evidencia que marque que la cirugía mínimamente invasiva contra el tratamiento convencional abierto sea mejor uno que otro. Tenemos que seguir monitorizando esto. Lo que sí es muy claro es que tenemos menor incidencia de contaminación en equipos quirúrgicos que utilizan todo el equipo de protección a los que no utilizan el equipo de protección. O sea, bajar la guardia significa un riesgo de contaminación. SEIES y la Unión Europea hicieron estas recomendaciones, en donde recomiendan la cirugía laparoscópica, pero también recomiendan el uso de estos filtros para CO2 tanto en la entrada como en la salida, y minimizar el uso de equipos electrónicos. ¿Cuáles son las mejores prácticas en cirugía laparoscópica? Hacer incisiones tan pequeñas como sea posible. Hay que bajar la presión del neumoperitoneo a lo menor posible. Hay que sellar todas las válvulas de los puertos. Tenemos que hacer una filtración antes del cierre cuando vamos a sacar los trócares, o cuando vamos a convertir, o cuando vamos a sacar una pieza quirúrgica. Todo el aire tiene que ser sacado a través de los dispositivos. Producido por la laparoscopía tenga coronavirus, pero ya mencionamos que entre más protegidos estemos, menor es el riesgo de contaminación. En otros aerosoles, con otros virus como hepatitis B, HIV y papiloma, sí se ha visto que el humo del electrocauterio puede tener estos virus, y esto es en aerosoles. Y este virus está activo en el CO2 provocado por la paroscopía en este tipo de virus que son respiratorios, que son hematológicos. Entonces, en la producción de aerosoles tenemos que tener medidas de prevención. Estas medidas de prevención es la baja del neumoperitoneo, sellar las válvulas y el uso de electrocauterio y armónico lo menos posible. Y tenemos que evitar la transmisión a través de los filtros, tanto de entrada como salida del neumoperitoneo, y han salido muchos filtros y medidas improvisadas que en este momento pueden no ser confiables, y hay que buscar cuáles son los mejores filtros para poder hacer cirugía laparoscópica. Es importante para evitar la transmisión que utilicemos las mascarillas y los protectores de ojos. En cirugía abierta tenemos que estar aspirando el humo, cualquiera que sea la especialidad. Ya dijimos que hay que tener cuidado con los aspiradores
que utilizamos normalmente, sobre todo estos que tienen alguna salida de aire. La filtración de aire tiene que ser dentro del quirófano por estos filtros que se llaman EPA, en donde se filtra todo el aire que está saliendo del quirófano. Y en cirugía laparoscópica y abierta, utilizar estos filtros ULPA para estar aspirando este humo, que no solamente contiene virus, puede tener muchas otras cosas. Por lo tanto, en cirugía abierta el control de humo puede ser mucho más difícil. Sí hay que utilizar en cirugía laparoscópica abierta el equipo de protección personal. Sin embargo, no hay datos concluyentes que los virus infecciosos respiratorios se transmiten a través del humo quirúrgico hasta este momento. El bisturí ultrasónico y el equipo de electrocirugía producen unas partículas muy pequeñas que son fácilmente llevadas a través del humo quirúrgico. Cuando hacemos una cirugía abierta, cualquiera que sea la especialidad, en cuanto estamos utilizando el electrocauterio o el BOVI, a los 5 minutos de que lo estamos utilizando, se elevan las partículas contenidas por pie cúbico de 60,000 hasta 1,000,000 de partículas por pie cúbico. Y esto hace que nuestros quirófanos se conviertan en un verdadero torbellino o espiral de alta concentración de virus en todo el quirófano. Por lo tanto, es importante tener estos sistemas de extracción de humo. En Europa y en Estados Unidos era un requisito para la certificación de los quirófanos y por lo tanto ellos ya tenían este tipo de equipo. Sin embargo, solamente el 14% de los cirujanos lo estaban utilizando. Ahora lo van a tener que utilizar todos los cirujanos, sea cual sea la especialidad. Estos son algunos de los ejemplos de los filtros que tendremos que utilizar. Se llaman sistema de filtro ULPA, son de 4 fases, hay otros de 5 fases que son un poco mejores. De acuerdo a los últimos estudios, con estos de 4 fases puede ser suficiente, aunque no hay estudios 100% efectivos. Hay de varias marcas, hay algunos métodos de filtración. Aquí se están utilizando unos filtros que se utilizan en anestesia, que tienen una capacidad de filtración de 0.8 nanómetros, aunque sabemos que el coronavirus mide 0.12 nanómetros. Es mejor usar esto que no usar nada. Por lo tanto, el equipo de protección personal para todos nosotros en el quirófano se convierte en algo indispensable, ¿sí? Y ya mencionamos qué es lo que tiene que tener. Estos equipos de filtración ULPA se basan en, igual que las mascarillas, en mantener una filtración menor del 0.12 micras a raya y que no pasen las partículas. Sin embargo, como ya dijimos, no hay pruebas definitivas. Lo que sabemos ahora es que el virus es un poco más pequeño que esto, pero se piensa que con estos filtros pueda ser suficiente. Dentro de las recomendaciones que seguimos de la Asociación Mexicana de Cirugía es que la vía de abordaje quirúrgico, ya sea abierto o laparoscópico, no va a cambiar y esto va a seguir siendo la mejor o la de mayor beneficio para que el paciente esté bien, independientemente de si es coronavirus o COVID positivo o no. Para cualquier especialidad, cuando entramos y llevamos al paciente, nada más al llevarlo dentro del hospital, ya tenemos que tener un consentimiento en donde el paciente, por entrar al hospital o por entrar al quirófano, en cualquiera de las especialidades, existe un mayor riesgo de que el paciente pueda contraer el COVID-19 y por lo tanto debe haber un consentimiento informado. Los trasplantes no se están realizando en este momento y sí es importante diferenciar que el paciente puede venir con dolor abdominal y puede tener una sepsis de origen abdominal infeccioso por otro tipo o COVID-19. Ya mencionamos que algunos de estos pacientes pueden desarrollar
isquemia intestinal o perforación intestinal, pancreatitis. Y tenemos algunos métodos de diagnóstico como que hacen más leucocitosis cuando es por vía bacteriana y que la procalcitonina también se eleva en una forma más alta. En conclusiones de las recomendaciones es diferir la cirugía que no sea urgente. En cirugía de urgencia hay que llevarnos a los pacientes con COVID con pruebas diagnósticas y sobre todo los pacientes que lleguen a un servicio de urgencias o que vayamos a operar en forma urgente. Hay que asumir que todo paciente es positivo o portador hasta que no se demuestra. Hay que prevenir la dispersión de aerosoles, pero también en cirugía abierta, y hay que mantenerse informado. Definitivamente el mundo y la cirugía y la medicina nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando y tendremos que adaptarnos y seguir adaptándonos antes y después de COVID-19. Las indicaciones quirúrgicas seguirán siendo las mismas. Ya lo dijo el doctor Samuel Ponce de León, que hasta que no tengamos un 70 o 80% de la población, ya sea por vacuna o por enfermedad, vamos a estar tranquilos. En cuanto a nuestros pacientes, el abordaje va a ser el más conveniente para el paciente. Seguramente habrá más procedimientos con anestesia local o regional y seguramente tendremos que implementar mayores medidas de seguridad, tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico, y la industria relacionada tendrá que tomar mayor participación. Este es un amigo nuestro, está operando una apéndice común y corriente en un paciente COVID negativo, pero pues parece ser el futuro de la cirugía. Por favor, mientras no tengas que estar en los hospitales, quédate en casa. Pues, muchas gracias. Adelante, doctora Baridó. ¿Sí tiene el audio activado, doctora? No. Bueno, pues les estaba agradeciendo a todos antes que nada y comenzaremos diciendo que el virus realmente es un virus chiquitito, ya está ahí una canción para él, que pasa a la orofaringe, donde habitualmente se reproduce muy importantemente, y de ahí a los alveolos. Y pensábamos que lo que producía y produce es una gran reacción inflamatoria, pero que tiene impacto en todo el sistema corporal. ¿En qué momento nosotros vamos a encontrarnos con un enfermo? Puede ser desde que estemos con pacientes que no tengan COVID, y eso hay que tomarlo en cuenta, hasta estar en diferentes momentos de la enfermedad del paciente. Cuando se están recuperando, cuando están realmente muy graves, no lo vamos a saber. En pocos pacientes tendremos el diagnóstico con anterioridad, y por eso tenemos que ser tan cuidadosos, como lo mencionaba el doctor Torres. Y básicamente lo que él ha mencionado es que tenemos que tener, antes que nada, protección a los trabajadores de la salud. Esto es importantísimo. Yo creo que todas las asociaciones tenemos que manifestarnos hacia el sector salud para tener cada día más de equipos de protección personal. Tenemos que dar tratamiento a los pacientes infectados y tenemos que prevenir la transmisión a la población. Un poco de lo que mencionaba el doctor Ponce de León, esto es un ejemplo
lo pueden ustedes ver en el New England Journal of Medicine, un anestesiólogo en Taiwán diseñó una caja de material plástico duro para poder intubar pacientes con menos riesgo. Y en el New England Journal of Medicine hacen un experimento con simuladores y inyectan hacen que el muñeco al que están intubando tenga una explosión y lo que hacen es ver cómo la careta se pinta, se llena de todas estas gotas y ese es el riesgo que nosotros podemos tener, sobre todo los anestesiólogos. Aquí un poco mencionar cuando el paciente no tiene sospecha de COVID, tiene que tener, y estamos a 1 metro del paciente con 1 minuto, más de 1 minuto, debemos utilizar cubreboca habitual. Cuando el paciente es sospechoso o sabemos que tiene COVID, entonces tenemos que utilizar equipo de protección personal, respiradores N95 o de mayor eficiencia, protectores oculares, máscaras faciales, batas impermeables y guantes. ¿De qué va a depender lo que estaba mencionando el doctor Torres? ¿Cómo vamos a nosotros tener nuestra estrategia local de cirugía? Bueno, esto realmente es un conflicto médico-ético-administrativo y no debemos olvidar además lo que llamamos ahora el paciente invisible, que es el paciente que está enfermo, que no tiene COVID y que empieza a deambular con apendicitis o con colecicitis por diferentes lugares que no lo quieren operar. Va a depender de la prevalencia de COVID en cada localidad, en cada municipio, en cada hospital. Eso es importante. No podemos dejar de atender pacientes si nuestra incidencia de COVID en el área no es tan elevada. Hay hospitales en este momento que tienen camas reservadas donde hay únicamente 8 pacientes, por ejemplo, hospitalizados con COVID, y sin embargo no están aceptando cirugías de urgencia por el riesgo de que ingresen más pacientes. Entonces, cada hospital tiene que tener una gestión cotidiana para saber lo que se va a operar y lo que no se va a operar. Tenemos que tomar en cuenta también la infraestructura disponible, el número de camas, de ventiladores, porque sí puede llegar un momento en que inclusive las máquinas de anestesia de los quirófanos van a ser utilizados para apoyar a pacientes con COVID. Tenemos que conocer la cantidad de equipo de protección personal disponible, de soluciones antisépticas, de soluciones de limpieza y sobre todo el personal de salud disponible. Uno no puede decir hay 20 camas disponibles en este hospital si no hay personal de salud que los pueda atender. Para la cirugía electiva, como mencionaba el doctor Torres, se deberán organizar clínicas en cada servicio quirúrgico que determinen día a día qué pacientes se pueden o no diferir. Ya había básicamente lo que vamos a estar operando realmente son urgencias, ya lo señaló y no me quiero detener en esto. Y tenemos que gestionar el quirófano. Como decía el doctor Torres, acaba de salir un artículo en el New England Journal of Medicine que los invito a leerlo, lo escribe Bill Gates, y dice, entre otras cosas, que esta epidemia nos tiene que, ya lo había dicho cuando SARS-2, y creo que también con la influenza, había mencionado que había que gestionar ya hospitales desde entonces para esta, pero ahora con esta para la siguiente, hospitales que tengan la capacidad para atender epidemias. Y una de ellas es que los quirófanos en la actualidad, de aquí en adelante, tienen que empezar a tener 1 o 2 quirófanos que tengan acceso propio con presión negativa. Ahorita vamos a tener que aprender a transformar nuestros quirófanos, que son siempre de presión positiva, a presión negativa. Tiene que tener filtros de alta eficiencia o de ultra alta eficiencia para evitar que la contaminación hacia otras áreas. El procedimiento se realiza en protocolo de quirófano altamente contaminado, y esto quiere decir que el quirófano y la máquina de anestesia debe ser exclusivo para el paciente
con COVID durante la epidemia, que los consumibles del ventilador, incluyendo filtros del ventilador, deben cambiarse en cada procedimiento. Ese es un artículo que deberían leer. Es una manera de convertir un quirófano de presión positiva a negativa, y cada uno de ustedes tiene que hablar con su ingeniero en biotecnología para que entre todos se pueda lograr esto. Es importante que al considerar un quirófano altamente contaminado, se entienda que solamente la gente indispensable dentro del quirófano es la que tiene que estar. Debe estar escrito y descrito todo el proceso de traslado perioperatorio del enfermo, ya sea desde urgencias, ya sea desde su cuarto, ya sea desde terapia intensiva. Debe estar realmente hasta ensayado una y otra vez con todo el personal. Los pasillos se tienen que liberar de otros pacientes o de otro personal. Habitualmente se sugiere que inclusive un guardia de seguridad esté despejando el área de traslado. Se tienen que inmovilizar los elevadores, limpiarlos después de haberlos ocupado. Es toda una gestión que se tiene realmente que llevar a cabo para evitar que haya más contaminación. En consecuencia de esta capacidad, si el cirujano decide estar dentro del quirófano, debe estar por lo menos a 2 metros de distancia.
El paciente, esto es muy importante, se debe recuperar en quirófano si es que va a pasar a un cuarto aislado. Si va a pasar directamente a la UCI, entonces se tendrá que hacer todo el reverso del traslado con los camilleros. Y algo muy importante que de hecho me sugirió el doctor Pantoja y me puse a revisar, es que el camillero y la enfermera que trasladen el anestesiólogo se tienen que quitar la ropa el equipo de protección personal que tuvieron en el quirófano y ponerse una limpia para evitar la contaminación al resto del personal que no estuvo en el quirófano. El personal de salud involucrado debe bañarse al terminar el procedimiento, de tal suerte que los hospitales deben tener a disposición del personal por lo menos un cuarto con regadera para que se puedan cambiar todo el personal involucrado. La limpieza del quirófano es realmente fundamental y se tiene que vigilar la calidad, la consistencia, se tiene que educar al personal de limpieza. Esto es realmente muy importante. Durante años, la limpieza en los hospitales, en muchos hospitales del sector salud, ha sido un verdadero problema. El personal de intendencia es un personal difícil, pero si uno le trata de transmitir el conocimiento de la importancia de su trabajo, todo esto puede funcionar muy bien, porque además hay que hablarle de los riesgos que el mismo personal de limpieza tiene. Debe entrar con una lista de cotejo de limpieza, donde se limpien pisos, paredes, techos, mangueras, la cama. Tiene que estar perfectamente descrito qué es lo que se tiene que limpiar y cómo. El personal de intendencia de limpieza debe portar la vestimenta de protección personal igual a la del personal quirúrgico, porque están teniendo el mismo riesgo, o más, porque ya hay muchísimas excrescencias que ha tenido el paciente. El personal especializado, como les decía, debe realizar el exhaustivo del quirófano y ojalá que la mayoría de los hospitales pudieran hacer vaporizador de peróxido de hidrógeno. Se deben permitir por lo menos 20 cambios de aire antes de iniciar el proceso y recomiendan que sea más o menos un poco más de una hora que se lleven en la limpieza del quirófano. Se deben utilizar productos biocidas, detergentes y desinfectantes con actividad medicina comprobada, como el alcohol al 70% o el hipoclorito de sodio, perdón. La basura biológica se debe etiquetar perfectamente y sacar por otro lugar. El instrumental es muy importante que salga envuelto y que vaya directamente a un área especial de lavado para que sea desinfectado y con la posibilidad de esterilizarse, y no debe, el instrumental de un solo uso debe desecharse. El checklist de COVID-19 es básicamente, como se lo mencionaba, todo paciente debe ser manejado como si estuviera infectado, tiene que tener la misma prevención de infección de sitio quirúrgico que cualquier otro paciente. Esto es, cualquier infección asociada a la atención a la salud debe prevenirse, porque el COVID-19 no le impide tener infecciones bacterianas y eso sería realmente catastrófico. Hay que además prevenir la infección al personal de salud y tener un manejo perioperatorio de excelencia, que eso lo sabemos todos. Esto es un algoritmo que fue manejado en Singapur, en donde tuvieron muchísimos pacientes con COVID que se operaron y ningún personal de salud, ni uno solo, se contaminó, se infectó. Y publican esto y es muy claro. Primero se publicó en la revista de Anestesiología de Canadá y posteriormente en la revista quirúrgica española. Aquí están las citas y es un algoritmo bastante fácil de seguir, y yo creo que deberá implementarse de acuerdo a cada hospital. Siempre todas esas recomendaciones se tienen que adaptar a cada hospital, pero la gestión, todo el mundo ya sabemos ahorita muchísimas cosas de SARS-CoV, COVID, pero realmente lo que necesitamos es gestionar la protección al personal de salud, gestionar el triage, gestionar todo el manejo de los pacientes sin repercusión en la salud del personal de salud.
Lo que les sugiero es que nos tenemos que mantener sanas, tenemos que evitar la transmisión, tenemos que utilizar precauciones estándar y de bota, tenemos que mantener una vigilancia extrema de cumplimiento en estos aspectos, y en estos momentos realmente el liderazgo en los servicios quirúrgicos es esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Juan Pablo, adelante con tu participación. Bien, pues muy buenas tardes a todos, gracias por quedarse hasta esta hora con nosotros. En realidad yo no sé por qué estoy dando esta plática, porque seguramente soy amigo del doctor Roberto Torres, de la doctora Baridó, del doctor Samuel Ponce y de Memo también. Pero bueno, en los siguientes minutos lo que vamos a ver es cuál es el uso adecuado del equipo de protección personal. En estas diapositivas que les voy a pasar, me gustaría que pensaran exactamente qué está pasando y si en realidad lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Y creo que esta al final, que por cierto está tomada de una página de internet de cirugía plástica, también nos pone a pensar mucho cómo utilizamos nosotros el equipo de protección. La mayor parte de los cirujanos en general descuidamos un poco el cómo lo utilizamos. Esto que en realidad es para enseñarles un poco, me encanta enseñárselo a todo el mundo porque demuestra cómo realmente hay una parte de los equipos de protección personal que en realidad nos da una falsa sensación de seguridad que no necesariamente es correcta. Hace un minuto la doctora Baridó nos regañó a todos por estarnos tocando la cara. Es una de las cosas que más cuesta trabajo recordar, y probablemente nosotros los cirujanos solo hay un momento en la vida en el que lo tenemos perfectamente conectado, que es cuando cerramos los campos y cuando estamos trabajando con el paciente, ¿no? Y bueno, pues justo esto es lo que me gustaría tocar en los siguientes minutos. Para eso me gustaría nada más tocar un par de artículos que creo que vale la pena mencionar. No sé si se ve en la pantalla mi flecha, no. Pero lo que... si no ustedes, se ve, Juan Pablo. Si ustedes se fijan en este trabajo que acaba de salir hace un par de días... No se ve su imagen. No se ve mi ¿cómo se llama? A ver, déjame ver. Le voy a volver a mandar el rol, permítame. ¿Ah? A ver si puede aceptarlo. A ver, ahí se ve. Se ve en blanco. Déjame salirme de la... Ahí ya se ve. No. ¿Ahí lo están viendo? No. ¿Se veían las demás? Al quitarlo de pantalla completa sí se ven en cuadros pequeños. Ahí se ve. No, las demás nunca se vio ninguna. Nunca se vio. A ver. Es que no me contaron nada, pero déjame ver si hay alguna otra manera de hacerlo. O amplifique esa... ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es abrir mi main screen mejor y a ver si ahí ya lo ven ustedes. Déjame abrir mi... ¿Ahí se ve? Bueno. Sí se ve. ¿No nos escucha? Sí, ahí ya los escucho, pero no los escucho. Okay. ¿Ahí me ven? Sí ahí se ve ahí la diapositiva. Adelante. Sí se ve la diapositiva. Pero bueno, entonces, bueno.
Perdón que no los había enseñado, pero bueno, estas eran las imágenes iniciales que les quería mostrar, que tienen que ver con la utilización del equipo de protección que no está bien utilizado. Y como les decía, estos son los cirujanos plásticos que, pues como pueden ver, no están utilizando las mascarillas como deberían ser, ¿no? Como les decía, esta es la parte donde que me gusta enseñarles a todos, porque eso es lo que nos da realmente, es una falsa sensación de seguridad el tener el equipo de protección. Y eso es, creo que entre más complejo sea el equipo, entre más cosas tenga, más difícil va a ser que nosotros lo manejemos correctamente y que no tengamos una complicación que puede ser como lo que están viendo en la pantalla. Y yo creo que esa es la parte que a los cirujanos nos debe de preocupar, ¿no? Como les decía, y no sé si ahorita sí ya ven mi cursor, este es un estudio que demuestra qué tanto hay de virus en aerosol, digamos, en las zonas de 2 hospitales en China. Uno que es este de aquí abajo, que era uno de tercer nivel, solo dedicado al COVID, y este de arriba, que es uno que se transformó para el manejo del COVID. Y si ustedes pueden ver, las zonas que más tenían un aerosol con COVID, digamos, el aire con partículas del virus, eran básicamente las zonas en donde uno se cambiaba para entrar a las zonas de tratamiento de los pacientes con COVID. Esto, de hecho, es importante saberlo, que disminuyó en forma muy importante en cuanto mejoró la sanitización de esas zonas en especial. Otra cosa que querría yo mencionar es este estudio que tiene que ver con la cantidad de médicos, la cantidad de personal de salud que se ha infectado o que se ha contagiado en Estados Unidos hasta abril 9 de este año. Y si ustedes se fijan, la exposición, en realidad es importante saber que la mayor parte de la exposición, el 50%, tiene que ver con aquellos pacientes que se contaminaron o que se contagiaron en su lugar de trabajo, pero un porcentaje nada especial de los médicos y de los trabajadores de la salud también se contagiaron fuera de sus áreas de trabajo. Este es otro estudio para que vean cómo los residentes en realidad son la primera línea de fuerza de trabajo, por desgracia, en todos lados en el mundo, también en México. Y el porcentaje de pacientes, de cirujanos que se contagian es bastante más bajo que otro tipo de residentes, en especial, por ejemplo, los cirujanos vasculares y los anestesiólogos, evidentemente. Creo que ese es importante tenerlo atrás en nuestra cabeza cuando estamos preparándonos para trabajar con el COVID. Y bueno, una de las cosas que es importante tener, los principios importantes ya lo mencionaron todos hace un momento, el doctor Torres, la doctora Baridó, el doctor Ponce León, es básicamente la consideración del cuidado y la seguridad de los trabajadores para la salud, que también va de la mano de la seguridad de los pacientes, ¿no? No se mencionó mucho en las pláticas previas, pero bueno, finalmente dividen la posibilidad de riesgo de contagio para los trabajadores de la salud, en especial en quirófano, dependiendo de las características tanto del paciente como del procedimiento que se va a hacer y de, como decía la doctora Baridó, en especial de la cantidad de enfermos que existen en el hospital, que aumenta también el riesgo de infectarnos. Y finalmente, pues eso nos va a llevar a decidir qué tan agresivamente nos vamos a cuidar nosotros, ¿no? Hablando específicamente del equipo de protección, sabemos que hay un equipo de protección estándar, que es el que normalmente utilizamos en el quirófano, el que tiene una mascarilla N95 y la protección ocular, como están viendo aquí, y finalmente el que se llama, el que los americanos llaman Enhanced, que realmente se debe de utilizar en infecciones como el ébola o como otros virus que no son necesariamente el virus al que nos estamos enfrentando. Nos encantaría usarlo todo, pero no se puede.
El doctor Torres les presentó este artículo que acaba de salir hace un par de días, que tiene que ver con las guías específicas de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, y ellos aquí realmente lo que sugieren para todas las cirugías es que deberíamos de utilizar, este es el ideal, una N95 y protección ocular. Pero evidentemente cuando tenemos escasez de recursos, cuando no tenemos, o cuando estamos en crisis, como en general estamos en casi todos los países cuando estamos enfrentando a esto, pues es aceptable tener la utilización de mascarillas quirúrgicas. Esa sería la única diferencia en realidad. Todas las demás deberíamos de utilizar todo el resto del equipo, que implica una bata estéril, los guantes y la protección ocular. Ojo que aquí también se habla de el proceso de reutilización de las mascarillas N95, ¿no? Y las recomendaciones son las que ya había mencionado el doctor Torres. Básicamente, para todos los pacientes que vamos a llevar a quirófano deberíamos estar utilizando una mascarilla quirúrgica o N95, y de preferencia N95. Cuando hay contingencia o crisis podríamos reprocesarlas y podríamos utilizar solo mascarilla quirúrgica. Una de las cosas que es importante saber es que ellos no recomiendan la utilización de doble guante. En general, casi todos los demás guías prácticas que yo revisé implican la utilización de doble guante. Eso también va a depender mucho de la cantidad de recursos que tengan en los quirófanos en los que ustedes se estén desempeñando, ¿no? Y tampoco hay una recomendación exclusiva de la cubierta de los zapatos en especial, pero otra vez, el resto de las asociaciones en general recomienda que también se cubran los zapatos. Este estudio o este artículo divide el tipo de protección que debemos utilizar y lo que soporta la utilización de estos equipos y las desventajas de utilizarlos. Entonces, como ustedes ven, entre más complejo se haga lo que estamos utilizando, es mucho más incómodo, es menos tolerado y también podría implicar un problema a la hora de son muy importantes. Básicamente, como ustedes pueden ver, hay una serie de estudios que han demostrado que específicamente el SARS-CoV-2 puede infectarnos a través de las mucosas y hay un par de estudios que han demostrado que los trabajadores de la salud que han utilizado doble se infectan menos que los que no lo han utilizado. Específicamente en la utilización de los guantes es lo mismo, es decir, sabemos que hay estas gotas en todas las superficies, y la utilización y el no tocar las superficies o tocar lo menos posible nos va a ayudar a tener un menor contacto con estos, pero finalmente los guantes otra vez pueden ser una sensación, pueden darle una falsa sensación de seguridad. Hay que tener mucho cuidado con ellos, y en general se nos olvida que es como si finalmente estos mismos guantes los vamos a tener que estar higienizando constantemente, como van a ver en un momento más. Aún trayendo los puestos hay que ponerle soluciones con alcohol o soluciones con cloro para descontaminarlos. Y las mascarillas digamos que cubren toda la cara, se pueden utilizar también, y eso protegería el que nosotros no tuviéramos una contaminación cerca de las mucosas en la cara. Ya hablamos de los respiradores, de las cubrebocas N95.
Este es un poco lo que la Secretaría de Salud y Nutrición define dependiendo de lo que ustedes van a hacer en contacto con los pacientes que tienen sospecha o casos sospechosos o casos confirmados, y dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer en términos de si va a generar aerosoles o no va a generar aerosoles, como ya había platicado el doctor Torres, y todo el tiempo es de higiene de manos. La mayor parte de las veces, y yo incluiría en nutrición, se utiliza para el triage también la bata. Para dos grupos en especial, la mascarilla quirúrgica podría ser utilizada sin necesidad de tener un respirador N95, como están viendo aquí, pero todos los que tomen muestras y todos los que tengan que ver con procedimientos que puedan dar aerolización deberían de utilizar N95. Y finalmente guantes, como ustedes pueden ver en todos estos pacientes. En el triage de nutrición, realmente los pacientes que se vigilan se utiliza como si estuviéramos en esta sección en la recogida de muestras para que comentábamos con el doctor Samuel Ponce hace un momento. Para los hombres deberíamos quitarnos toda la barba, y sin duda las mujeres y los hombres deberíamos de tener el pelo recogido o el pelo cortado. No podemos tener. Como les decía la doctora Baridó hace un momento, lo que tenemos que tener es perfectamente bien establecido cómo es el proceso para nuestros trabajadores de la salud, cómo es el proceso de vestido y de desvestido cuando vamos a estar en contacto con un paciente con COVID. Y estos son los pasos que creo que son los más importantes para mantener en mente todo el tiempo. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier cosa de higiene, es higiene de manos. Después es colocarnos nuestra protección respiratoria. Después otra vez higiene de manos. Después protección ocular. Otra vez higiene de manos. La bata. Y si aquí ustedes van a utilizar doble guante, entonces primero se ponen la primera par de guantes, se ponen después la bata y finalmente se ponen el segundo par de guantes. Manejar a los pacientes con COVID. Recordar, una de las cosas que se nos olvida es que, y por eso tengo estas dos fotografías en especial con la luz de esta manera, es que toda esta zona que está iluminada es la que consideramos cuando nos vamos a quitar la ropa como la contaminada. Eso es lo que seguro no debemos de tocar. Nunca debemos de tocar la parte anterior del gorro, la parte anterior de nuestros cubrebocas, la cara anterior de las batas y evidentemente pues nuestros guantes y el resto de lo que tenemos frente a nosotros. Eso debe estar considerado todo el tiempo como contaminado. Así como cuando cerramos campos, esa es la zona estéril, aquí claramente esto es todo lo contrario, y así debemos de pensarlo a la hora de quitarnos y de desvestirnos. La manera de desvestirse es que se inicia con desinfectar los guantes que estamos utilizando. Después de la desinfección de los guantes que estamos utilizando, debemos de quitarnos la bata, y la van a ver en un momento más. La bata se debe de quitar con un cuidado especial para no tocar la parte anterior, y en todos los procesos de desvestido debemos de agacharnos discretamente hacia adelante y llevar lo que nos estamos quitando hacia el frente para no tocarlo y no contaminar nuestro uniforme quirúrgico y nuestro cuerpo. Y otra vez, nuevamente, cada vez que hacemos algún movimiento es otra vez higiene de manos. Los pacientes, cuando utilizaron doble guante, este es el momento de quitarse el primer guante y después utilizar. O sea, de hecho, lo que dicen los americanos es que higienicemos los guantes, les pongamos una solución con cloro o con alcohol, y después nos quitemos la bata con los primeros guantes, y a partir de quitarnos la bata con los primeros guantes, lo demás nos lo quitemos con los segundos guantes, como van a ver en el video en un momento más. Pero en todo momento, cada vez que hacemos un movimiento para quitarnos alguno de los equipos, nos debemos de higienizar, ya sea los guantes, los guantes iniciales cuando estamos usando los guantes, o las manos en todo. Se los puedo poner relativamente rápido, pero este es lo que nosotros
como nosotros educamos a nuestros personal de la salud en nutrición. ¿Se escucha el sonido del video? No, doctor. No se escucha mucho, Juan Pablo. No, si lo pueden narrar. Ok. Estoy tratando de ver si le subo el volumen, pero... ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? No se oye nada. No se escucha, Juan Pablo. ¿Puedes narrarlo? Sí. Es importante que... déjenme ponerle que ya se detuvo. Bueno, como ustedes pueden ver, lo primero que hace es higienizar las manos, después colocarse el cubrebocas, y si es este N95, lo que sugieren es, digamos, estirar un poco las ligas y colocarlas de tal manera que a la hora que nos lo vayamos a quitar, nos podamos quitar las dos ligas al mismo tiempo. Esa parte la van a ver en un momento. Después de colocarse el cubrebocas, se coloca los equipos de protección ocular y después se coloca la bata. Ojo que este es específicamente para el manejo de los pacientes con COVID, no es lo que nosotros estamos acostumbrados para el quirófano. Aquí tendríamos que pensar, y en un momento les voy a pasar otro pequeño video, que pues tenemos que hacer primero, hacer higiene de manos, colocarnos todo nuestro equipo de protección, el N95 y la protección ocular, y luego hacer el lavado quirúrgico normal, entrar a quirófano, y en quirófano nos colocan primero el primer guante, si vamos a usar doble guante, después la bata y después el segundo guante, ¿no? Es importante en todas estas batas que aseguremos que la manga quede perfectamente bien cubierta por el guante para que no esté en contacto con ellos, ¿no? Y quizá que esta es la parte que vale más la pena de la quitada de los guantes. Hay que asegurar que nosotros no tocamos la parte externa de los guantes. Después de quitarla, lo primero que tenemos que hacer es, como habíamos platicado, volver a hacer higiene de manos. Cuando nosotros no estamos utilizando una de estas batas, lo primero que uno quisiera, y corríjanme si no están de acuerdo conmigo, los cirujanos, es agarrarla por el pecho y romperla hacia adelante, ¿no? Jalarla para que se rompa, y unas cosas que no debemos hacer. Tenemos que tomar la bata en la parte posterior, sin tocar la parte anterior, para poder desabrochar. Entonces, aquí una de las cosas que mencionan en todos lados es esto de el body dress and undress, o el hacerlo siempre con alguien que nos esté vigilando y que esté asegurando que no estamos tocando nada. Si se fijan, ella lo que tomó fue las zonas que estaban protegidas por el guante, se dobla, se hace hacia adelante y se dobla de tal forma que nosotros no tomamos ni tocamos la parte anterior de la bata, y luego nos deshacemos de ella en el bote de desechos, que son, por cierto, estas bolsas rojas que son de protección importante. Bueno, déjenme, le voy a quitar, también tiene sonido. Esta es la manera de desvestirse en cirugía en especial. Esto es alguien que tiene desde doble bata y doble guante, ¿no? Y como pueden ver, lo que hizo primero otra vez fue higienizar o darle, limpiar los guantes con una solución desinfectante. Después se quitan los primeros guantes y se deshace de la bata. Una vez que acaba de hacer eso, nuevamente
es higiene de los guantes que tiene en este momento. Después, si estamos en quirófano y tenemos todo ese equipo, lo primero que hay que quitarse es la máscara facial. Nuevamente se higiene y lo que va a hacer es quitarse el cubrebocas y el gorro. Ellos en este video tienen doble todo. Si ustedes se fijan, eso va directamente a la basura. Nuevamente, higiene sobre los guantes. Ahora se va a retirar el gorro quirúrgico. Tiene otro gorro por debajo. Todos estos movimientos, ojo, hay que tener mucho cuidado para no contaminar lo que estamos dejando abajo, ¿no? Una de las cosas que ellas en todas las guías refieren importantemente es tomarse todo el tiempo necesario, hacerlo con lentitud. Aquí el acelerarnos es lo que puede hacer que tengamos una complicación. Higiene después de cada uno de los movimientos o de cada paso y como les decía, si alguien está vigilándonos es mucho mejor. Y como platicamos la doctora Baridó y yo el día de ayer, si ustedes si van a participar en el traslado, tienen que hacer todo este proceso de desvestirse y volverse a vestir con los requerimientos necesarios para el traslado, que probablemente serían un poquito menores que para el quirófano en especial, ¿no? Aquí, nuevamente, como pueden ver, se deshace de todo antes de quitarse los guantes y aquí nuevamente vuelve a hacer este proceso. Yo creo que eso es lo que más cuesta trabajo de recordar todo el tiempo, ¿no? Yo aquí voy a parar para no tardarnos tanto. Si quieren, les puedo hacer llegar con una liga todo este paso por paso de cómo deben de finales, y les recomiendo leer este artículo porque este tiene que ver con cuando terminemos de trabajar en el hospital, qué es lo que deberíamos de hacer en todo el trayecto de regreso a casa, ¿no? Finalmente, cuando estamos en esto tendríamos que pensar desde que salimos de casa a trabajar hasta que regresamos de casa a casa y limitar. Por cierto, el número de fornites, desde hace un tiempo no usamos ni anillos, ni relojes, ni cadenas. Llevar estrictamente lo necesario, no utilizar nada reusable si vamos a llevar cosas de comida al trabajo, y siempre otra vez todo el tiempo lavado de manos. Dentro del trabajo, pues es mejor tener bien cubierto el cabello, tratar de utilizar mejor, si estamos en quirófano o estamos en el hospital, los suecos o calzado especial que se quede. Por cierto, en el hospital, uno de los lugares en donde podemos encontrar más contaminaciones alrededor de los zapatos. Otra recomendación es que doblemos nuestros pantalones y que no los arrastremos. Es frecuente que a las mujeres, por desgracia, los uniformes les queden grandes. Están prohibidas las corbatas y las batas. En general, el manejo del celular, aunque la doctora Baridó dijo claramente que se pueden utilizar en quirófano y que nos van a ayudar para estarnos comunicando, también es bien importante recordar que fornites más importantes. Considerar, como ya nos recomendaron el doctor Samuel y la doctora Baridó, utilizar una máscara, un cubrebocas todo el tiempo y estar desinfectando todo nuestro equipo el mayor parte de meses, ¿no? Cuando vamos a casa, de las cosas importantes es dejar, como habíamos platicado, unos calzados en el hospital y removernos la ropa antes de irnos con cuidado. Fijarla de tal forma que la podemos quitar por arriba de la cabeza sin que se voltee, porque entonces vamos a estar expuestos. Sí se puede, como había dicho la doctora Baridó, es muy importante tomar un baño antes de salir del hospital para llegar a casa lo más limpio posible.
pues, no olvidar que el coche se convierte también en un fomite. Y finalmente, en casa siempre habrá que desinfectar todas las cosas. Es conveniente tener una especie de lugar donde quitarse todo, ya sea en el garaje o en la entrada, que no esté en contacto con los demás familiares, y dejar ahí todas las cosas que son que llevamos al hospital, y hacer una limpieza de cada una de estos fomites que nos llevamos, ¿no? Solo finalmente recordarles otra vez que probablemente uno de los momentos en los que más nos vamos a contaminar nosotros es cuando nos estamos quitando el equipo de protección personal. Entonces, el que les acabo de enseñar, y recordar que en todo momento tenemos que hacer higiene de manos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Juan Pablo. Antes de pasar al área de preguntas, tenemos varias preguntas para ustedes. Axel, ¿me puedes dar pantalla? Bueno, dejo aquí la campaña que estamos haciendo ahorita para proteger a nuestros miembros en entrenamiento. Vamos a hacer el segundo envío de equipos de protección. Como saben, son 18 escuelas de cirugía plástica en varias ciudades del país, en Guadalajara, en Monterrey, Ciudad de México, Toluca, Torreón y Chihuahua. De ellos, ahorita nos estamos enfocando en el Valle de México, lo que es Toluca y Ciudad de México. Ya hospitales de cirugía plástica con sede de cirugía plástica están atendiendo totalmente pacientes COVID, y como ven, es muy importante esto, y no hay, digamos, el recurso que quisiéramos. Ningún gobierno estaba preparado, y esto de la mejor manera, aunque ponemos esta fundación, pueden hacerlo con cualquier fundación. Quiero hacer hay muchas preguntas, y de estas preguntas quiero empezar con el doctor Samuel Ponce de León. Si un paciente que fuera o que tuviera infección, ¿en cuánto tiempo, digamos, pudiera ser un paciente que no dé problemas para operarse? O sea, en cuanto a las IgG, digamos, un paciente que se infecta en la comunidad y que llega a operarse por alguna urgencia, si todo este tipo de detalles lo pudiéramos obviar. Podrían activar sus micrófonos cada quien. ¿Perdón? Ahora sí, ya se escucha. ¿Ya se me oye? Ok. Lo tenía en verde, pero ok. Bueno, hay detalles que no se pueden obviar, evidentemente. Sabemos que el paciente tuvo COVID y ustedes lo tienen que operar. Lo razonable sería tener una prueba de determinación de antígeno por PCR en tiempo real negativa. Sería lo más seguro. No necesariamente tendrían que tener una prueba de anticuerpos, pero también la podrían tener. Hay pocas determinaciones disponibles en el mercado. Y en ausencia de estos exámenes, yo tendría que decir que podrían operarlo, yo pienso que con relativa seguridad, hasta 10 o 14 días después de que terminó su ciclo. No antes. Es posible, hay una pequeña fracción de pacientes que se han referido por gente que lo infectan, y lo más probable es que sea que persisten con la determinación de ácidos nucleicos en las pruebas, no necesariamente reinfectados, gentes que no resolvieron completamente la infección, pero eso es una muy pequeña fracción del total de pacientes que se infectaron. Si suponemos que al cabo de unos 10 días, 2 semanas después de la infección, el paciente debe tener anticuerpos efectivos y ya no representar un riesgo para el equipo quirúrgico.
Quizá que una de las cosas que vale la pena nada más mencionar para reforzar lo que dice el doctor Samuel Ponce es que aquellos pacientes que están comenzando con síntomas y que no somos suficientemente capaces de identificarlos, es decir, tenemos que hacer un triage quirúrgico antes muy bueno, es muy probable que en México no vayamos a poder tener para todos las pruebas de PCR antes, y esas pruebas a lo mejor se tardan un poco más si tú tienes una urgencia. Sí es importante saber que los pacientes, que hay un estudio de 34 pacientes más o menos que tenían síntomas vagos o estaban empezando a tener la infección y que se operaron, y la mortalidad en ese grupo de pacientes fue por arriba del 20%. Se complicaron con un problema de neumonía intrahospitalaria por el COVID muy fuerte, y el 20% o más. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos de cómo escoger. Evidentemente, como decía el doctor Ponce hace un momento, pues sí es una urgencia que a fuerza hay que operar, hay que hacerlo, pero luego se nos olvida cosas como, por ejemplo, la colecistostomía percutánea. En pacientes que pueden estar, digamos, o que tienen un problema importante y que en ese momento pueden tener algo de síntomas, si no somos capaces de determinar si eso no es, algún otro procedimiento menos invasivo que pueda paliar o controlar el problema agudo en ese momento, puede salvarle la vida al paciente. Gracias, Juan Pablo. Adelante, doctor Torres. Sí, no, me gustaría agregar que hay un buen porcentaje de PCRs que pueden estar falsos negativos, y esto el doctor Samuel Ponce puede corregir. Es alrededor de un 20-30% de falsos negativos, y entonces es bastante alto, y entonces no hay que confiarse en que es PCR negativo. Hay que hacer otro tipo de estudios, probablemente incluso la tomografía computarizada de tórax pueda ser un poquito más confiable cuando ya el paciente tiene síntomas. Y entonces en el hospital estamos usando los dos, tanto PCR como tomografía de tórax, cuando vamos a llevar a un paciente aquí. Por eso es importante considerar que todo paciente es positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Los escenarios evidentemente son diferentes. Si tienes un paciente que no tiene ningún síntoma, puede ser un asintomático que esté infectado. Si tienes un paciente que ya se infectó, puedes esperar determinado número de días a que transcurra el tiempo para que estés relativamente seguro que ya pasó. Y si tienes un paciente crítico agudo con infección activa, pues tienes que usar un procedimiento alternativo, si lo tienes que operar de manera de urgencia. Efectivamente, las pruebas no son óptimas todavía y tendremos que esperar a que estas sean mejores en su sensibilidad y especificidad, pero lo que tenemos ahora es efectivamente aproximadamente anda por 1 de cada 5 puede dar una falsa positiva o falsas negativas. Muchas gracias. Operamos una urgencia, nuestras urgencias son distintas, es cirugía de trauma facial, cirugía de mano, que podría hacerse con un bloqueo, quemaduras. Al ser esto, hay información, ser algo protrombótico, ¿valdría la pena después de la cirugía en un paciente leve, digamos, COVID leve, que se opera por una urgencia de nosotros, ¿valdría la pena anticoagularlo? Opino que sí. Estos pacientes tienen riesgo por la misma enfermedad de COVID, de volverse en un estado trombótico importante, y además, pues todos nosotros sabemos que el estado posoperatorio también incrementa el riesgo de trombosis, y yo supondría, yo lo que haría sería dar anticoagulación de profilaxis. Sí, yo concuerdo con el estándar que habría que establecer, porque tienes el paciente que ya tiene diagnóstico de COVID, que es una situación que potencialmente puede en cualquier momento
transformarse en una tormenta inflamatoria, y tienes además la urgencia que lo está llevando al hospital en ese momento, que es adicional, una emergencia, una quemadura, un accidente, etcétera. Entonces, claramente el paciente se tendría que manejar como un paciente, aunque tenga un cuadro de COVID no grave en ese momento, tendrías que manejarlo como si fuera grave porque está sumando factores. Y recordar, Memo, que el trauma facial per se de entrada ya es uno de estos procedimientos con muy alto riesgo de aerolización y de complicación para el personal de la salud. Gracias. Nos pregunta Luis Miguel López Rodríguez. Una persona con antecedente de un viaje a un lugar endémico se hace la prueba de COVID a los 23 días que llegó a México y es sintomático, pero la prueba sale positiva. ¿Cuánto tiempo más debe durar o cómo saber que en realidad ya no puede ser portador y que ya puede someterse a algún procedimiento, pudiéramos decir, electivo? Bueno, efectivamente, esta persona que entiendo que pasaron 23 días de que regresó, que tenía síntomas sugestivos de COVID en algún momento, entiendo, tendría que pasar por lo menos 14 días después de que él ya no está sintomático y o tener una prueba de antígeno negativa. Entendemos que hay falsas negativas, pero no tenemos otra alternativa, entonces le damos el tiempo y le damos la prueba, básicamente. Bueno, y yo agrego un poco que además la cirugía electiva no solamente se está difiriendo por si el paciente es o no COVID positivo, sino porque pueden o no haber camas disponibles para los pacientes posoperados, porque recuerden, cualquier cirugía puede tener una complicación y prolongar la estancia hospitalaria, y en estos momentos estamos tratando de tener camas disponibles. Todo dependerá, la decisión de una cirugía electiva también depende de lo endémico o bueno, endémico, de lo epidémico que esté en cada hospital la enfermedad de COVID. Ahora, también vale la pena comentar que hablar de zonas endémicas, actualmente tenemos al mundo entero participando en esto, entonces ya no hay más o menos factores de riesgo. A lo mejor el único lugar en este momento seguro es China. Bueno, pero también puede ser en el Bajío, que no hay tantos casos como en Baja California o como en el Distrito Federal, ¿no? El problema que yo le veo a eso es exactamente igual que lo del el equipo de protección, es una falsa seguridad. O sea, hay muy poquitos, pero si la enfermera o el paciente o el que esté en el quirófano tiene, todo el equipo que está involucrado en ese quirófano va a tener, ¿no? O sea, ese es un problema importante. No sé, creo que en este momento, por desgracia, en efecto, hay que considerar bien, en forma bien importante, quienes merecen tener una cirugía o quienes tendrían. No estamos hablando de que no tengan una indicación quirúrgica, sino cuándo es el mejor momento para hacerlo. El doctor Torres lo mencionó, e incluso en un par de tweets hoy. Creo que lo más importante es saber exactamente cuándo es el mejor tiempo para hacerlo. Para la doctora Baridó, Jesús Franco nos pregunta: ¿es necesario esterilizar las máquinas de anestesia internamente y cambiar la cal sodada por cada caso? Creo que debe ser yodada. Si el paciente está diagnosticado como COVID, sí es necesario. Si no está diagnosticado como COVID, no es necesario, nada más es cambiar las mangueras y todos los filtros. Doctora, creo que usted mencionó una de las cosas que se puede... Unas cosas que se puede hacer es tener como quirófanos dedicados a COVID y de quirófanos no dedicados a COVID, y eso es como, o sea, en ese sentido tienes menos riesgo de que se infecten tus pacientes
Y también, aunque tienes que tener todo el cuidado con las máquinas de anestesia y con todo, ¿no? Es decir, si dos pacientes tienen COVID, cuando entran no es que está bien que se contaminen, ¿no? Pero tienes menos riesgo, tienes menos problema. Sí, se maneja bien como las máquinas de hemodiálisis para pacientes con hepatitis C y hepatitis B. O sea, sí, uno tiene que ir aprendiendo, pero sí, si el hospital tiene la posibilidad de tener un quirófano exclusivo para pacientes con COVID, y se sabe que son pacientes con COVID, se puede utilizar el mismo filtro, pero si no, sí hay que cambiar todo el sistema. Se oye, Memo. Lo escucho, Memo. Último ponente. Los equipos de protección pueden romper una de las principales reglas del quirófano, que es la comodidad, para poder hacer la cirugía de forma adecuada. Sería más dañino por la incomodidad el contagiarnos, ya que esto no es ébola o MERS. Y lo que pasa es que hacemos microcirugía. Cuando hay un trauma facial, por ejemplo, o hay reconstrucciones oncológicas de cáncer, nos podemos someter a una cirugía muy larga con lupas y es muy incómodo. Yo creo que esa es la pregunta que hacen. Bueno, recientemente yo una cirugía con la máscara y es incómodo, además hasta chocábamos porque no estamos acostumbrados al volumen que tenemos. Entonces yo chocaba con mi ayudante, o sea, eso es incómodo. Pero las lágrimas, o sea, mi recomendación es que debemos tener todo el equipo de protección, aunque sea incómodo. De hecho, el doctor Ponce sabe bien, tuvo entrevistas con gente de China, por ejemplo, en donde pues ni siquiera no bebían agua para no tener que orinar. Porque uno tiene que priorizar qué es más importante, la comodidad o la salud. Entonces sí es muy importante que se conserve todo el equipo de protección personal. Pero aquí probablemente lo que convendría recalcar es eso. Y una de las cosas más importantes de entender es que los lentes normales, como los que trae puestos el doctor Torres o el doctor Ponce, no son equipo de protección. No te defienden de nada. Podrías, de principio, utilizar tus lupas con una máscara como completa de cara, que eso podría ser una opción. Hay gente que debate si te pones la máscara, en que si realmente necesitarías traer los gogles, pero es un riesgo pues que te estás jugando, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que tienes que usar todo el equipo de protección, como dijo la doctora Baridó, si no tienes un riesgo más grande de contagiarte tú. Entiendo que además la pregunta hacía referencia a la mortalidad intrínseca de COVID-19 cuando comparada con MERS y con ébola, que tienen mortalidades mucho más altas. Entonces, bueno, finalmente sí viene a ser una decisión personal qué tamaño es el riesgo que tiene que asumir uno. En principio, yo diría que el cirujano quizás podría decidir si corre o no corre el riesgo. El problema es que no decide solo él, está decidiendo por su equipo quirúrgico, por el hospital, etcétera. Entonces, sí vale la pena, por su familia incluso. El riesgo de infección existe, el riesgo de una complicación grave dependiendo también de la edad y de factores de comorbilidad también existen. Entonces, estamos hablando de situaciones de prevención en donde tratamos de minimizar los riesgos al mínimo. Es complicado tratar de establecer equilibrios de otra manera. Gracias. Doctor Samuel Ponce de León, como profesional de la salud trabajando en esta época, ¿qué se puede tomar o qué vitamina o qué pudiéramos tomar para estar mejor preparados para una posible infección? Pues realmente no hay, desafortunadamente, medicamentos profilácticos que se hayan demostrado efectivos.
Hay varios estudios, incluso aquí en México, corriendo para ver si algunos medicamentos tomados crónicamente pueden ofrecer protección al personal de salud. Hay también algunas revisiones interesantes en relación al consumo de vitamina D, fundamentalmente vitamina A. Nada de esto, desde luego, está demostrado para mejorar o incrementar la capacidad para no infectarse con el virus, que es el tema. Uno se va a infectar y dependiendo de los factores de riesgo, de la cantidad de receptores ACE2, dependiendo del inóculo viral, dependiendo de muchísimos factores, podrás evolucionar de una complicación grave. No hay nada en realidad que pueda servir. Gracias. Bueno, creo que nos excedimos del tiempo. A todos los que nos escuchan, nos quedan, en cuanto a las sesiones dirigidas a nuestros miembros en entrenamiento y los cirujanos plásticos que ya están manejando ventiladores, una sesión sobre manejo de ventiladores, nos va a acompañar gente del INER. Nos queda la sesión de las urgencias de nuestra especialidad, como y 2 sesiones que el equipo de psicólogos de la Universidad de Guadalajara nos va a ayudar. Una, noticias, cómo manejar pacientes COVID, y la otra, cómo descontaminar la mente, ¿no?, al salir de los covidiarios. No olviden también nuestras sesiones que tenemos periódicamente. La división académica ya la subió de nuestra especialidad, y en Puerta tenemos otro tipo de sesiones para poder recabar y juntar más fondos para los equipos de protección de los miembros que tenemos en entrenamiento. No sé si les agradezco a la doctora Baridó, al doctor Torres, al doctor Samuel Ponce de León y a Juan Pablo el regalarnos 2 horas de su tiempo en compartirnos su experiencia. Sabemos que están ocupados atendiendo la contingencia, y estas 2 horas pues fueron muy útiles. En cuanto tengamos el link de la plática, se los haremos llegar. Y bueno, muchas gracias y buen fin de semana largo, ¿no?, que mañana empieza el viernes, ¿no?, que es feriado, pero pues todos estamos en casa. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Axel, terminemos la sesión, por favor. Bye.